Muchos piensan que la preocupación es parte de su persona, que se debe a las circunstancias, a la edad o al peso de las responsabilidades. Pero la verdad es que la preocupación no es más que un hábito mental repetido durante demasiado tiempo, que nos hace olvidar que ya hemos atravesado etapas aún más difíciles y seguimos en pie. Cuando recordamos la gracia que nos ha sostenido y comenzamos a cambiar a partir de decisiones pequeñas, la preocupación deja de llevar el timón y la paz vuelve poco a poco al lugar que le corresponde. Hermanos y hermanas amados, a veces creemos que debemos esperar a que todo se serene, a que las heridas de la vida sean curadas y a que el trabajo, la familia y la salud marchen sin tropiezos para poder dejar de preocuparnos. Sin embargo, ese momento perfecto no llega, y cuanto más esperamos, más la preocupación nos drena la energía, nos nubla la mirada y vuelve temeroso nuestro corazón ante el futuro. La palabra de Dios nos susurra con la compasión de un pastor que comprende tantas vidas, que la preocupación no se apaga cuando mejoran las circunstancias externas, sino que se aquieta cuando el alma crece en lo más hondo, donde se forman los pensamientos y se toman las decisiones, donde el Espíritu Santo susurra su guía. Allí es donde la inquietud se transforma. La preocupación no paga ninguna factura, no resuelve ningún problema ni impide ningún acontecimiento. Es un hábito mental que echa raíces en la incertidumbre, y un hábito puede ser reemplazado por otro. Acciones pequeñas, constantes y con sentido. No necesitas poseer toda la solución, solo dar un paso. Cada paso atenúa la agitación y cada gesto concreto devuelve la sensación de dominio. Cuando permanecemos inmóviles, la imaginación proyecta lo peor. Cuando caminamos, se abren posibilidades. La clave no está en esperar hasta sentirnos listos, sino en atrevernos a actuar aún con temblor. Cuando la disciplina crece, la preocupación mengua. Cuando florece la claridad, retrocede la inquietud. Es una experiencia profundamente humana y a la vez profundamente sagrada, porque la gracia suele encontrarnos precisamente en esos pasos pequeños y fieles. Muchos confunden responsabilidad con preocupación. La responsabilidad se pone en pie y hace lo que corresponde. La preocupación se sienta y gira en círculos. Es como mantener el motor encendido todo el día sin avanzar. Gasta combustible, gasta fuerzas y gasta la vida. Reconocerlo puede doler, porque de pronto entendemos cuántos días y meses han pasado en pensamientos que no nos acercaron a ninguna solución. Pero la verdad, aunque hiere, es la puerta de la libertad. No podemos cambiar lo que no reconocemos. Otro punto que necesitamos mirar de frente: la mayor parte de aquello que tememos está fuera de nuestro control. No decidimos lo que otros piensan, los imprevistos que suceden, ni las decisiones que ya hemos tomado, pero sí podemos decidir la actitud. La disciplina, la respuesta y el foco, con eso basta para que Dios lo use y transforme la vida en el Evangelio. Jesús nos enseña a no inquietarnos por el mañana, a mirar las aves del cielo y las flores del campo, porque el Padre sabe lo que necesitamos. No nos invita a la despreocupación irresponsable, sino a colocar las prioridades en su sitio. Buscar primero su reino
y lo demás se nos dará por añadidura. Cuando el alma retorna a ese orden, la preocupación pierde poder, porque su lugar lo ocupa la confianza. Hay días en que despertamos exhaustos, no por lo que hicimos, sino por lo que pensamos. Ese agotamiento es una alarma que indica que debemos retomar el gobierno de la mente. La preocupación no es la esencia inevitable de la adultez. Es un signo de que algo dentro de nosotros necesita fortalecerse. Y esa fortaleza no proviene solo de la voluntad, sino primero de la gracia y luego de nuestra colaboración perseverante. En la carta a los Filipenses hay un recordatorio suave: no se inquieten, más bien presenten sus peticiones con oración y acción de gracias. Y la paz de Dios custodiará sus corazones y sus pensamientos. Al orar no huimos de la realidad, la entregamos al Padre y recibimos de vuelta el coraje para actuar. ¿Qué acciones, a veces muy pequeñas? Ordenar un rincón para que la mente se aclare, salir un momento a respirar, llamar a la persona a la que hemos estado evitando, escribir una lista o reactivar un proyecto pendiente, o cultivar un breve rato de silencio cada mañana para acoger la palabra. Tomar el rosario como ritmo de respiración o acercarse al sacramento de la reconciliación para aligerar el corazón. Esas acciones no lo resuelven todo, pero abren la puerta a la paz. Y cuando la paz echa ancla, nos conduce a pasos mayores. También necesitamos aprender a liderar la mente. La mente necesita dirección. Si no la guiamos, nos arrastrará a escenarios sombríos. Por eso no se trata de pensar menos, sino de pensar mejor. Enseñemos a la mente a recordar los dones recibidos, las veces que el Señor nos socorrió y las puertas que se abrieron cuando todo parecía cerrado. Escuchemos la buena noticia más que los rumores, elijamos el orden en lugar del caos, el propósito en lugar de la duda. Aquello que alimentamos terminará alimentándonos si nutrimos la gratitud, la memoria de la fe y la disciplina humilde. Cosecharemos firmeza de corazón. Por último, reconozcamos la fuerza que Dios ha sembrado en cada uno, no una fuerza ostentosa, sino el vigor silencioso de quien se ha levantado muchas veces. Hemos atravesado pérdidas, desengaños, errores y temporadas de confusión que parecían sin salida, y aquí seguimos. Eso significa que podemos avanzar incluso en los peores días. La historia de cada uno nos dice que somos más grandes que cualquier preocupación que carguemos. Dejar ir la inquietud no es un lujo de ociosos, es un modo de honrar la vida que Dios nos confía. La preocupación es casi un reflejo. La fortaleza es una elección consciente y cualquiera, sin importar pasado o circunstancias, puede elegir cómo pensar, cómo actuar y cómo afrontar las pruebas a la luz de la fe. Así pues, el primer paso es llamar a la verdad por su nombre. La preocupación no equivale a amor ni a responsabilidad. El paso siguiente es escoger una acción pequeña y ser fiel. El último paso es repetirlo en oración y confianza. Allí se encuentran la gracia y el esfuerzo. Y veremos que ya no somos arrastrados por el miedo, sino conducidos por la paz. Hermanos y hermanas amados, hay un remolino silencioso que muchos no notan. Cuanto más pensamos en aquello que tememos, más se paraliza el corazón. Y cuanto más se paraliza, más crece el miedo. Ese remolino agota la valentía.
estrecha la mirada y nos hace perder la esperanza en el futuro. Sin embargo, no se rompe con prisas ni con esfuerzos forzados, sino con claridad y con una intención luminosa, serena y humilde. La preocupación se alimenta de la confusión cuando la mente es iluminada por decisiones concretas. Poco a poco recuperamos la fuerza interior cuando una persona define lo que quiere, aunque sea algo pequeño. El cerebro cambia de modo, deja de tejer escenarios amenazantes y empieza a imaginar salidas. Y cada vez que afirmamos esto es lo que voy a hacer, la preocupación pierde lugar, porque la acción sustituye a la duda. Muchos esperan sentirse listos para empezar y esperan a no tener preocupación para atreverse a dar un paso, pero esa sensación no llega, porque la preocupación no se disuelve con el tiempo, sino cuando tenemos dirección. El miedo rara vez desaparece antes de comenzar, se ablanda mientras caminamos. En la raíz, una parte de la preocupación crece por la falta de confianza en uno mismo, no creer en la propia capacidad, en la disciplina y en las cualidades que Dios ha puesto en nosotros. Por eso una piedra pequeña se convierte en montaña, pero cuando reconstruimos la confianza con acciones diarias, con decisiones firmes y con hábitos que nos acercan a la mejor versión a la que Dios nos llama, todo cambia. Lo que parecía inmenso se vuelve manejable, y lo que antes paralizaba pasa a ser una molestia pasajera que ya no detiene los pasos. La confianza es el verdadero remedio contra la preocupación, y esa confianza no se sueña, se acumula como una gracia colaborada día tras día. Aquí el ritmo de la repetición cumple un papel silencioso pero decisivo. Lo que repetimos nos va formando. Si repites preocupación, te vuelves alguien gobernado por la preocupación. Si repites acción, te vuelves decidido. Si repites disciplina, te vuelves firme. Muchos permanecen años estancados porque repiten reflejos inconscientes sin darse cuenta. La buena noticia es que al reconocer lo que vienes repitiendo, puedes reemplazarlo. Un pensamiento débil puede sustituirse por uno fuerte, un hábito que desgasta por uno que da fruto, una dirección borrosa por una orientación clara. La gracia no actúa en lugar nuestro, pero siempre nos espera para colaborar, y en esa perseverancia repetida la gracia cala hondo. A veces, para cortar la cuerda de ansiedad que aprieta, necesitamos poner nombre a lo que pesa sobre el corazón. Escribir una frase breve que describa aquello que nos preocupa parece simple, pero libera más de lo que imaginamos. Cuando lo oculto sale a la luz, pierde poder. En lugar de esconderse en la oscuridad de la mente, se queda allí más pequeño para poder entregarlo a Dios y elegir un paso concreto. Una práctica espiritual muy buena es llevar un diario de oración cada día. Escribir una cosa que temes, una cosa que sabes que debes hacer, y una súplica al Señor. Al escribir, la mente se ordena. Al orar, el corazón recibe sostén. No olvides que no estamos solos. Muchos hermanos luchan con inquietudes semejantes, buscando comprender su vida y madurar. La comunión, aunque no se vea, es real. Todos combaten, pueden caer y vuelven a levantarse. Saber que pertenecemos a un cuerpo más grande nos saca de la soledad y nos da coraje para continuar. La preocupación no solo debilita la mente, también deforma la imagen de nosotros mismos.
Si vivimos demasiado tiempo en el miedo, empezamos a creer que no podemos, que nuestra vida es más complicada que la de los demás y que estamos destinados al estancamiento. Pero eso no es verdad. La preocupación no es identidad, es reacción, no es nuestro nombre. Es un hábito que hemos practicado demasiado tiempo. Y cualquier hábito puede ser reemplazado si lo enfrentamos con disciplina y lucidez. La preocupación no crece porque sea más fuerte que nosotros, sino porque sin querer le hemos dado espacio. Al recordar la historia de nuestro corazón, vemos tantas veces en que atravesamos etapas más oscuras, más pobres y más solitarias que la actual. Y aún así seguimos adelante. Por eso, la preocupación es una enemiga de la memoria. Quiere que olvidemos cuántas veces la gracia nos sostuvo. Avivemos esa memoria como quien aviva el fuego, repasando los dones recibidos, contando las veces que Dios abrió camino y la llama del valor se encenderá. También necesitamos aprender algo esencial: no considerar la preocupación como enemiga absoluta, sino como una señal. Es como una campana que suena para avisar que la mente necesita orden, el corazón necesita dirección y hay decisiones aplazadas que deben tomarse. La señal se intensifica cuando permanecemos inmóviles y se calma cuando actuamos. Dentro de esa señal hay una invitación suave: ajusta un poco, elige lo que puedes hacer ahora. La libertad interior no es no volver a preocuparse nunca, sino saber observar, reconocer y redirigir. En lugar de quedarnos paralizados, elegimos una decisión pequeña que genere impulso. En lugar de imaginar lo peor, miramos lo que está en nuestras manos. Este es el núcleo de la madurez: no huir de las emociones, pero no permitir que ellas tomen el volante. Para sostener este proceso, necesitamos un sistema de hábitos sencillos y perseverantes, como un armazón que mantiene el cuerpo en pie. No hacen falta cosas enormes, hacen falta cosas constantes. Un tramo de silencio al comenzar el día para acoger la palabra y abandonarnos en Dios. Un examen al final de la jornada para mirar, agradecer y corregir el rumbo. Un plan pequeño con 3 tareas realizables en lugar de 10 imposibles. Un acto de valentía para llamar y reconciliarnos, ordenar el lugar de trabajo, o salir al parque a respirar hondo y recordar que estamos vivos. Esos hábitos repetidos crean una inercia nueva. Cuando la mente detecta movimiento real, la preocupación disminuye. Cuando el corazón saborea una paz pequeña pero verdadera, la esperanza crece. Habrá días en que nos sentiremos inestables, como si se hubieran desvanecido los propósitos recientes. No concluyas de inmediato que has fracasado. La resistencia es compañera de todo cambio auténtico. La mente se aferra a hábitos antiguos porque le resultan familiares, aunque hieran. Pero si somos pacientes y repetimos lo correcto, la puerta se abre. La preocupación no desaparece del todo, pero nosotros nos hacemos más fuertes que ella. Y cuando esa fortaleza madura, ocurre algo sorprendente. Estamos más serenos ante una mala noticia, más claros al decidir, más confiados al comenzar y más perseverantes ante la prueba. No porque el mundo sea más fácil, sino porque el interior ha madurado en todo. Recuerda que la gracia de Dios siempre se adelanta. Él no promete quitarnos
todas las emociones negativas, pero promete acompañarnos en cada paso pequeño que nos atrevamos a dar. Cuando ponemos la mano en la obra, escuchamos un susurro: ánimo, soy yo, estoy aquí. Y entonces entendemos que lo necesario no es una metamorfosis instantánea, sino una cadena de elecciones fieles. Cada elección pequeña es una semilla que cae en la tierra. A su tiempo, el árbol de la fe dará sombra y la preocupación ya no tendrá lugar donde refugiarse. Hermanos y hermanas amados, hay una ley silenciosa que cualquiera que persevere reconoce. La constancia siempre vence a la preocupación. La disciplina, aunque pequeña, siempre supera al miedo. Y lo que alimenta la preocupación no se halla solo en el interior, sino también en el ambiente que nos rodea. Si nos encerramos entre quejas, pesimismo y drama, si nutrimos la mente con contenidos que fomentan la comparación y despiertan la inseguridad, la mente absorberá esa atmósfera y respirará con pesadez. Por eso hay que custodiar la mente como se custodia el cuerpo. La mente es un instrumento que Dios nos da, fuerte y precioso. Si vertemos en ella demasiado ruido, no podremos pensar con claridad ni escuchar el susurro de la gracia. Cuando aprendemos a filtrar lo que dejamos entrar, la preocupación empieza a debilitarse. Y para que la mente vuelva a ordenarse, necesita limpieza. Espacios y silencio. Ese silencio llega cuando tenemos la valentía de retirar lo que roba la paz y abrimos un lugar para que la palabra de Dios se derrame. No te condenes como débil solo porque aún te preocupas. Quien sabe enfrentar la preocupación no es una roca insensible, sino alguien que está aprendiendo a gobernar su interior. La diferencia entre quien avanza y quien se queda estancado no está en no volver a preocuparse, sino en la capacidad de actuar en medio de la inquietud. El valiente no es el que no tiembla, sino el que decide caminar aun cuando tiembla. El disciplinado no es el que nunca duda, sino el que hace lo correcto mientras su corazón vacila. Esta es la esencia de la fortaleza interior. No se trata de eliminar las emociones, sino de elegir no rendirse ante ellas. Desde esa elección nace un modo nuevo de vivir. Ya no somos prisioneros de los sentimientos. Dejamos que la verdad marque el rumbo. La verdad es que tenemos más fuerza de la que imaginamos. La preocupación nos hace olvidar, pero no puede destruir el capital que Dios sembró. Dignidad, resistencia, lucidez y caridad. Lo que hace falta es recordar. Toca reencontrar esa versión de nosotros mismos que fue fuerte, decidida y concentrada. Esa versión no se perdió. Está cubierta por el polvo de relatos falsos y por miedos caducos. Cuando empezamos a movernos, cuando ponemos las manos en una tarea concreta, cuando respiramos hondo y decidimos avanzar, aquella fuerza reaparece y la vida cambia de un modo que a nosotros mismos nos sorprende. A cada persona le llega un momento en que comprende. La preocupación no protege, no prepara, no nos hace constantes, solo acorta la vida. Al descubrir cuántos años hemos gastado en escenarios que jamás sucedieron, entendemos que no podemos seguir así, que no podemos malgastar la existencia en pensamientos que no cambian nada. Así comienza una verdadera conversión. La preocupación no desaparece en un día, pero se desprende cuando le decimos al corazón con firmeza: basta.
La vida real muestra muchos rostros que cargaron ansiedades hasta quedar sin aire. Pérdida de trabajo, rupturas familiares, fracturas en la amistad, fuga de paz y de autoestima. Y esos mismos, con una determinación inesperada, se levantaron. Lo que obró el cambio no fue un milagro instantáneo ni un golpe de suerte, sino una decisión interior. No permitir que la mente se convierta en adversario. No seguir alimentando el hábito de la ansiedad, sino reconstruir desde ladrillos pequeños, actuando en medio de la incertidumbre. Comprendieron que la preocupación retrocede solo cuando el hombre interior se hace más grande que ella. Y salir adelante no consiste en adquirir algo externo, sino en convertirse en alguien nuevo por dentro. Una persona que no carga miedos innecesarios, que sabe que no puede controlar la vida, pero puede elegir cómo acoger y gestionar cada circunstancia a la luz de la fe. El camino no será llano. Habrá días en que la preocupación vuelva a llamar a la puerta, momentos en que la mente busque regresar a lo de antes, ocasiones en que nos sintamos cansados y frágiles. Tales días no son prueba de fracaso, sino señal de crecimiento. Todo cambio auténtico encuentra resistencia. La mente detesta soltar hábitos antiguos porque le resultan familiares, aunque hieran, pero si perseveramos y repetimos lo correcto, se abrirá la puerta. La preocupación no se extingue del todo. Nosotros nos volvemos más fuertes que ella. Y cuando esa fortaleza madura, sucede algo sorprendente. Estamos más serenos ante una mala noticia, más claros al elegir, más confiados al emprender y más resilientes ante la tormenta. No porque el mundo sea más fácil, sino porque el interior ha sido templado. Entonces, la preocupación cambia de papel. De carga pasa a ser señal. Una señal que indica que hay que ajustar un hábito, tomar una decisión, actuar. Y al actuar, la señal se apaga. Ya no somos personas paralizadas, sino quienes responden, resuelven y avanzan. Además, la preocupación también nos ha enseñado mucho, nos ha despertado, nos ha mostrado dónde crecer, nos ha iluminado las zonas que requieren cuidado. No la odies, pero tampoco la retengas. Agradécele la información que te dio y despídete de ella. Cumplió su función. Lo que sigue es acción, dirección y disciplina. Necesitamos un estilo de vida, un plan, un ritmo. La preocupación fue maestra. Ha llegado la hora de graduarnos. Ahora miramos atrás y vemos, hemos atravesado momentos duros y sobrevivido. Hemos soportado tramos de incertidumbre y seguimos en pie. Hemos sentido miedo y aún así avanzamos. Por tanto, lo que hay dentro de nosotros es más fuerte que cualquier inquietud. Capacidad de resistir, Soraya, determinación y carácter. No somos débiles. Somos personas a las que Dios está moldeando para ser más fuertes. Y de hecho, estamos progresando. La paz que anhelamos está más cerca de lo que creemos. No necesitamos eliminar toda ansiedad para alcanzarla. Necesitamos gobernarla. Necesitamos actuar. Necesitamos avanzar. Necesitamos decidir aquí y ahora que ya es hora de dejar de vivir prisioneros de pensamientos que paralizan, que nuestra vida es demasiado valiosa para gastarla en miedo. Y cuando esa decisión toma forma, cuando susurramos al corazón que empezamos,
la mente se alinea con esa intención, cambia la energía, cambia la mirada, se abre el camino. Todo comienza cuando nosotros comenzamos. La preocupación se disuelve cuando aparece la voluntad. Las oportunidades se abren cuando abrimos el corazón con la gracia de Dios. Se inaugura un capítulo nuevo, donde ya no somos esclavos de los pensamientos, sino líderes de nuestra vida. Discípulos que caminan en la luz para vivir ese capítulo nuevo. Cuidemos el ambiente del alma. Elijamos relaciones que eleven en lugar de arrastrar, contenidos que nutran en lugar de desgarrar, y el silencio oportuno en lugar de una agitación incesante. Establezcamos límites sanos en el uso de los medios, restablezcamos espacios regulares de oración, cuidemos el cuerpo como templo y moderemos el ritmo de vida con confianza. Estas elecciones no hacen ruido, pero cimentan la morada de la paz. El primer paso es reconocer que nos roba la paz. El siguiente es eliminarlo o reducirlo de modo realista. El último es repetir los hábitos buenos hasta que se vuelvan naturales. Allí florecerá la paz. Ahora, como comunidad, elevemos al Señor una oración final. Padre, fuente de paz, míranos con misericordia, purifica nuestra mente del ruido y del miedo, y pon orden en nuestros desórdenes. Concédenos la gracia de la disciplina para perseverar en los pasos pequeños, la valentía para actuar en la incertidumbre y la sabiduría para discernir lo que entra en el corazón. Recuérdanos cuántas veces nos has guardado, cuántas puertas has abierto para que la fe se reavive. Haz que la preocupación se convierta en señal que nos conduzca a decisiones rectas, y que tu paz custodie nuestra mente y nuestro corazón. Te confiamos todos nuestros temores y decidimos caminar a la luz de tu Hijo en el poder del Espíritu Santo. Amén.